el Señor les bendiga. Vamos a abrir la escritura en Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Y hemos llegado a la tercera parte y final de este capítulo. Tercera parte y final. Casi un mes todo este capítulo mascándolo, masticándolo, meditándolo. Y la primera parte de este capítulo, que lo dividimos en tres partes, la primera parte hablaba acerca de el falso consejero. El falso consejero que encontramos en Génesis capítulo 3. El falso consejero, las consecuencias de escuchar a ese falso consejero. Ese falso consejero que se presenta como serpiente. Ese falso consejero que es mentiroso desde el principio, que es asesino y homicida desde el principio. Ese falso consejero que es Satanás. Y las consecuencias de seguir el falso consejo. Esa fue la primera parte de cómo dividimos este capítulo. ¿Ya? ¿Cuál fue el falso consejo? ¿Cuál fue el falso consejo que entregó Satanás al hombre, en este caso a la mujer? ¿Cuál fue el falso consejo? El falso consejo fue: desobedece a Dios, determina tú si la palabra de Dios es real. En el fondo tú tienes que validar a Dios. Dios le había dado un mandato concreto al hombre. De todo árbol del huerto que está, puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comas de ese árbol, vas a morir. ¿Qué le dijo la serpiente, el falso consejo? No, coman. No van a morir. No van a morir. Pero además, la serpiente llega con una astucia. Llega con un mensaje mentiroso desde el principio. ¿Se recuerdan? Que llegó sugiriéndole con que Dios les dijo. Así que Dios les dijo que no tienen que comer de todo árbol. ¿Dios les dijo eso? No. Dios nunca les dijo eso. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno. Y además, explicábamos que en el capítulo 2, Moisés se da el tiempo de hablar que Dios se está revelando como el Señor del pacto. Lo representa en Génesis capítulo 2, verso 4, como Jehová, Dios, el Señor del pacto. Por lo tanto, el hombre está en un marco de pacto, rodeado por una condición de pacto, rodeado por la bondad de Dios. Y la serpiente, cuando le dice y le sugiere, así que Dios te dijo, le está dando a entender qué cosa. Está hablando de un Dios lejano, de un Dios que no tiene comunión con el hombre, de un Dios que no se interesa en el hombre. ¿Se dan cuenta que la serpiente le dice, así que Dios te ha dicho? No dice Jehová, Dios. Y la mujer también se dio a la mentira de la serpiente. Porque responde de igual manera, Dios nos ha dicho. No dijo Jehová, Dios. La pregunta es, ¿el hombre estaba solo, la mujer estaba sola ahí? No. Ahí estaba su esposo. Ahí estaba Adán. Ahí estaba el representante de toda la raza humana. Ahí estaba el representante del pacto. Estaba ahí, al lado de su mujer. ¿Y qué hizo? Guardó silencio. No dijo nada. Simplemente estaba contemplando el panorama. La mujer se dio al consejo de la serpiente, tomó, luego comió, ¿y qué hizo? Le dio a su esposo, le dio a su marido que estaba ahí. Tomó, comió y le dio a su esposo. Y decíamos que cuando nosotros estábamos cerca de la tentación, es muy difícil, ¿qué? Resistirse. El domingo pasado hablaba de esto. Que si tú piensas que en medio de la tentación ya estás coqueteando con el pecado y Dios te va a librar si estás coqueteando con el pecado, no va a ser así. Dios no te va a librar si tú estás coqueteando con el pecado o estás cediendo a la tentación. Dios no te va a librar. Mateo capítulo 6, verso 13, Jesús nos enseña a orar y nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Refiriéndose a qué? Que Dios nos guarde de estar o ceder a la tentación. Somos tentados por lo que hay en nuestro corazón. La mujer fue tentada cerca del árbol y tenía la oportunidad de comer, de saborearlo, de mirarlo. Por eso el ataque fue brutal y fue de manera inmediata. Y el hombre que sabía y que entendía el mandato no puso resistencia. Que el hombre podía haber hablado, que el hombre podía haber dicho, no comas, nuestro Dios nos ha dicho que no comamos. Cayó.
Es más, en esa escena del huerto tenía que haber ocurrido la primera muerte. ¿Qué debía haber hecho el hombre? Haber aplastado la cabeza de la serpiente. Adán debía haber ejercido dominio y señorío sobre esa criatura. ¿No le había puesto Dios acaso a cargo de todo el huerto y le había dado dominio sobre todas las criaturas? ¿Sobre aún las que se arrastran? Por supuesto. Sin embargo, esta serpiente está hablando. Y hay algo raro. Porque el Génesis capítulo 3 nos dice que era más astuta que todas las bestias y animales del campo que el Señor había creado. Y Adán guardó silencio. Y Adán cayó. Luego hablamos de la segunda parte de este mensaje, era la desobediencia al pacto de obras. Y explicamos más o menos qué es el pacto de obras. El pacto de obras era la condición en la cual Dios puso a Adán en el huerto. Lo puso con una condición. ¿Esa condición cuál era? Presentar una obediencia perfecta. Presentar una obediencia perfecta a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer el mandato. ¿Cuál era el mandato? De todos los árboles puedes comer, pero de ese no comas. ¿Y qué hizo? No lo cumplió. Ese pacto de obras era un pacto que tenía una condición, una promesa y una sanción. La condición era, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La promesa, ¿cuál era? Come del árbol de la vida eterna, vas a tener vida eterna. Mi comunión contigo va a ser sellada para siempre. La sanción, ¿cuál era? Si comes de ese árbol, vas a morir. Vas a morir. Y aquí viene lo terrible. Adán no era un tontito. Adán no era un robot. Adán no tenía emociones neutras. Adán fue creado por Dios para obedecerle. Adán fue creado por Dios para presentar obediencia y para desear obedecerle a Dios. Adán sabía todas las consecuencias que iban a caer sobre él y además ¿sobre quién? Sobre toda su descendencia. Y aún así, eligió ¿qué cosa? Pecar. Aún así, eligió pecar. Les pregunto, ¿Adán fue engañado? ¿O pecó de manera voluntaria? Lo deseó y lo hizo de manera voluntaria. ¿O es que acaso Adán no podía entender la palabra de Dios? Sí lo podía hacer. Recuerden que en el capítulo 2 nos dice el autor de Génesis que Adán le puso nombre ¿a qué? A todos los animales. Es decir, cumplió con el mandato que Dios le había dado de gobernar, sojuzgar, señorear sobre la creación. Por lo tanto, nos habla de que entendía la palabra de Dios, la comprendía y aún así se rebeló contra Dios. Si eso sucedió a Adán, que estaba en una condición de justicia original, que podía pecar y no pecar, ¿cuánto más a nosotros? Que solamente el hombre, después de la caída, lo único que puede hacer es desear pecar. No puede dejar de pecar. El hombre después de la caída no puede dejar de pecar. Si no me creen, vean cómo está la cultura, cómo está la sociedad que nos rodea. Hay una persona que el día de mañana puede decir, yo soy libre, así que renuncio a la idolatría, renuncio a los vicios, dejo de pecar. ¿Existe eso? No existe libre albedrío. No existe. Porque el hombre está sujeto a su corazón pecaminoso. El hombre está sujeto a su depravación. Adán sí tenía libre albedrío. Podía escoger pecar y no pecar. Sin embargo, ¿qué escogió? Pecar. Desobedecer a Dios. Y con eso sentenció a toda su descendencia. Ahí estamos nosotros. Y ustedes me pueden decir, pero pastor, eso fue culpa de Adán, pues yo no tengo nada que ver. Pues. Yo nací ahora. En este tiempo, en este siglo. Mentira. Nosotros estábamos en los lomos de Adán. Adán nos estaba representando. Y debemos entender esto, hermano, porque si no entendemos la gravedad del pecado, de la caída, nunca vamos a comprender ni el Evangelio ni la gracia de Dios.
Si no entendemos el pecado, si no entendemos la caída, para nosotros la gracia, ¿saben lo que va a ser? Una gracia barata, una baratija. Pero cuando entendemos el pecado, cuando entendemos la depravación, admiramos y saboreamos la gracia. Y es una gracia que no es un parche para nuestros pecados, no es una excusa para pecar, es una gracia transformadora, porque nos habla del amor misericordioso de Dios, del amor sacrificial de Dios. Entonces, cuando Adán peca, ¿quién estaba pecando? ¿Quién estaba desobedeciendo? ¿Quién se estaba rebelando contra el Señor del universo? Contra el Rey de toda la tierra, contra el Rey de toda la creación. ¿Quién se estaba rebelando? Díganlo. Yo. Ahí estábamos nosotros, rebelándonos, desobedeciendo a Dios. No solamente nos rebelamos en Adán, sino que también Adán nos traspasó a nosotros la corrupción moral. ¿Qué significa eso? Que el hombre no quiere ni puede hacer el bien. No quiere ni puede hacer el bien para acercarse a Dios. El hombre no quiere ni puede. Jesús se lo deja claro a los judíos. Le dice: ustedes no pueden venir a mí sin que mi Padre les llame o les traiga. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delito y en pecado. Estamos muertos. Tenemos una naturaleza pecaminosa y hemos sido muertos delante de Dios. A no ser que Dios nos llame y nos dé vida, nos llame por el Evangelio a renovación de vida. Y eso es lo que ha sucedido con muchos de ustedes. Y si hay alguien que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento, y si hay alguien que aún no ha experimentado esta renovación de vida, hoy el Evangelio te llama. De igual manera como Dios llamó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Tú. Y eso nos da paso para continuar con esta tercera parte que se llama confrontación y evangelio. Vamos a leer por favor Génesis capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer. Excelente. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Amado Señor, esta es tu palabra. Este es tu consejo, Señor. Este es tu evangelio. Y esta es tu palabra, Señor, que es virtud, es salud, es vida para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que derribes nuestros argumentos, que derribes la dureza de nuestro corazón, que derribes, Señor, la incredulidad que puede estar alojada en algún sitio, en algún lugar de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo trate con nuestras vidas, Señor, en medio de esta predicación. Que tu palabra sea expuesta fielmente, a fin de que tu nombre sea honrado y nosotros podamos conocerte más, Señor, y honrarte por lo que tú eres, nuestro Dios, santo, infinito, eterno, inmutable. En el nombre de Jesús. Amén. Si entendemos bien esta especie de llamado, ¿cierto? Inmediatamente cuando el hombre tomó, comió, ¿qué hicieron? Se escondieron y se dieron cuenta de ¿qué? Que estaban desnudos. Y estaban escondidos, ocultos. Aquella primera pareja, aquel primer matrimonio que disfrutaba de la comunión con Dios y que andaban con Dios en medio del huerto y se paseaban con Dios y conversaban con Dios en medio del huerto, ahora están escondidos. Y no están escondidos juntos tomados de la mano. No. Están como cuando se pelean los matrimonios y cuando la cama de 2 plazas es bien ancha. Adán estaba escondido en un sitio y Eva en otro lado.
¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios lo llama a dar cuentas, Adán le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Y de su esposa? Cantaron los grillos. Cri, 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 por primera vez. Su esposa estaba por allá. Y Adán estaba oculto. ¿Se estaba ocultando de quién? La voz de Dios recorría el huerto. La voz de Dios recorría el huerto. Y Dios lo llama. Fíjense cómo Dios lo llama. Lo llama con amor, con ternura. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Es que acaso este Dios omnisciente que conoce todas las cosas no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía. ¿Qué está haciendo Dios entonces con el hombre? Lo está invitando a ¿qué? A confesar. Lo está confrontando. Lo está confrontando con su realidad. Lo está confrontando con su situación. Nosotros los pecadores somos expertos en negar la realidad. No, si está todo bien. Somos expertos en negar la realidad y huimos de la realidad. Incluso nos cegamos frente a la realidad de nuestro propio pecado y tratamos de taparlo y tratamos de cubrirlo. Y ahí es cuando aparecen las distintas formas de nuestra justificación barata. Tratamos de ocultar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros miedos, nuestros temores. ¿Con qué? Con orgullo, con una falsa imagen, con mentiras, con una falsa apariencia. Tratamos de cubrirnos, similar a Adán, similar a Eva. Tratamos de escondernos. ¿Por qué? Porque nos sentimos desnudos. Cuando alguien te mira a los ojos fijamente, y te mira, 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 después de un minuto y medio, tú empiezas como... a lo mejor tengo una lagaña. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira? Porque nos sentimos desnudos, porque sentimos que nuestra alma está desnuda. Como que la gente puede mirar a través de nuestros ojos y conocer ¿qué cosa? Nuestro corazón. Así nos sentimos. Y así se sentía Adán, desnudo. Piensen en esto, aquel que estaba en gozo con Dios, en comunión con Dios, en paz con Dios, disfrutaba de su presencia, ahora está lleno de temor, lleno de miedo, de vergüenza y de miseria, escondido detrás de los árboles. ¡Qué irónico! Porque Adán es el Señor de la creación, ¿o no? Fue puesto como el Señor de la creación para gobernarla, sojuzgarla, ordenarla, clasificarla. Y sin embargo, ¿qué está haciendo? Está escondido detrás de la creación. Dios lo puso al frente y sobre la creación y él está escondido detrás de la creación. Está escondido detrás de los árboles del huerto. Ahí se escondió. Muy similar a lo que pasa con nosotros cuando nos mandamos uno de esos cototos. Cuando pecamos, y como decía Lutero, pecamos fuerte, nadie sabe nada de él, se escondió. Así sucede. Pero aquí es Dios quien va al encuentro del hombre. Aquí es Dios el que llama al hombre y lo llama para confrontarlo. Así que aprenda esto. El Evangelio es una buena noticia porque el Evangelio te confronta. El Evangelio, para ser una buena noticia, lo primero que debe hacer con nosotros es confrontarnos. Confrontarnos con nuestra realidad, confrontarnos con nuestro pecado, confrontarnos para decirnos que estamos en una mala relación con Dios. ¿De qué forma la psicología moderna quiere solucionar los problemas del hombre hoy? ¿De qué forma? Muchos psicólogos modernos dicen, no, si nosotros arreglamos el entorno, el contexto del hombre, su situación, entonces el hombre va a cambiar, va a ser bueno. Mentira. El problema no está en el entorno. El problema no está en los que le rodean. El problema no está en tu familia. El problema no está en tu papá. El problema no está en tu hermano. El problema no está en tu pololo. El problema está en ti. Chesterton, un periodista y apologista, decía, el problema del mundo, ¿saben cuál es el problema del mundo? El problema del mundo soy yo. Yo soy el problema del mundo. Así que el problema de Adán no es su entorno. El problema de Adán no era su mujer, no era la serpiente, no era el huerto, no era el árbol. ¿Cuál era el problema? Su corazón, su desobediencia, su rebelión.
Es ilógico. Si tú quieres solucionar un problema, tienes que partir por tu corazón. Si tú quieres solucionar los problemas de tu casa, tienes que partir por la rebelión. ¿Dónde se genera la rebelión? En el corazón del hombre. Para que existan conflictos, para que exista pelea, ¿sabes lo único que se necesita? Es que estén dos pecadores juntos. Si hay pecado, ahí hay problemas. Si hay pecado, ahí hay problemas, ahí hay conflicto, ahí hay división. Entonces cuando dicen, no, las familias están en crisis, las familias están en crisis desde el huerto. Eso nos muestra la Escritura. Cuando tú abres Génesis capítulo 3, con lo primero que te encuentras es con esta gran verdad que echa abajo todos los mitos de la psicología moderna. Adán estaba en un entorno maravilloso, ¿no? ¿Cuántas veces te repite Moisés que el lugar donde estaba Adán era bueno y bueno en gran manera? 7 veces te dice, era bueno, bueno, bueno y bueno en gran manera. Adán fue puesto en un marco de bondad. Y aún así, pecó. Y aún así desobedece. Y aún así decide rebelarse contra Dios. Por lo tanto, eso nos explica que aunque tú tengas el mejor contexto, aunque estés rodeado del mejor entorno, donde estés tú, va a estar el mal. Donde estés tú, va a estar el pecado. Eso nos habla de que nosotros no podemos buscar refugio, buscar salvación o buscar redención en nuestro contexto. Ya sea familia, colegio, universidad, trabajo, iglesia. No podemos buscar redención en esas cosas. Es como seguir tratando de escondernos para hallar descanso. ¿Por qué? Porque donde tú estés, tu naturaleza pecaminosa te va a acompañar. Donde tú estés, la muerte, la miseria te va a acompañar si no es que no has sido redimido por Cristo. Lean por favor Romanos capítulo 7, verso 24. Eso es lo que nos enseña Pablo. Entonces debemos entender que el Evangelio, para hacer una buena noticia, lo primero que debe hacer con nosotros es confrontarnos. Confrontarnos con nuestra realidad, confrontarnos con nuestro pecado. Romanos 7, verso 24, ¿qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refiere Pablo con eso? Recuerden que Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Virgilio, que era un poeta del Imperio Romano, fue contratado para escribir un poema épico. Los que no saben qué es lo que es un poema épico, compren el libro de Danilo, van a entender de qué se trata la épica, ¿ya? Pero un poema épico es cuando se detallan las grandes batallas y se habla de los dioses y se habla de una especie de romanticismo, de la lucha, la guerra, el poder, la victoria. Virgilio era un poeta que fue contratado para escribir un poema épico y resumir en una forma épica las grandes batallas de Roma. Virgilio habla de un hecho real. Habla de la pena capital de Macencio, ¿ya? Y Pablo está usando ese ejemplo. ¿Qué era esa pena capital de Macencio? A los rebeldes, a los que cometían graves delitos contra Roma, los unían a un cadáver, amarraban a un cadáver a un cuerpo vivo del condenado. El condenado tenía que dormir, comer con un cuerpo putrefacto al lado de él. Y era tan cruel la pena, que el cuerpo no estaba amarrado a su espalda. Lo amarraban de frente, ojo con ojo, boca con boca, mano con mano y su torso unido a su torso. ¿Y qué sucedía? El cuerpo se empezaba a podrir, se llenaba de gusanos. La hediondez, el hedor, la putrefacción de ese cadáver corrupto estaba unida a otra persona viva. Y al final esa persona terminaba corrompiéndose producto de la pudrición de ese cadáver. Así es tu naturaleza pecaminosa. Y así es como Pablo quiere ilustrarla. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me acompaña donde yo estoy? Sin embargo, Pablo no se queda ahí. Dice, más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él tenemos la victoria.
Así que donde hay problemas es porque está el pecado. No existe un lugar perfecto. Adán trató de buscar un refugio. Trató de buscar un refugio detrás de los árboles, detrás de las hojas de higuera, pero su miseria, su pecado, su temor, su culpa, aún permanecían ahí. ¿Qué hace Dios? Dios lo llama a la confesión. Dios lo llama a confesar. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué quería Dios entonces? Quería que él se arrepintiese y confesase. Pero el hombre no se puede arrepentir porque está muerto en delito y en pecado. Es por eso que Dios va donde él. Si podemos resumir el Evangelio en eso, en esas palabras, es así. El Evangelio es Dios viniendo a nuestras vidas. No se trata acerca de nosotros tratar de alcanzar a Dios. Es Dios viniendo a salvarnos. Es Dios viniendo a nuestras vidas. Es Dios viniendo a nuestros contextos de miseria, de culpa, de dolor, de vergüenza. Es Dios viniendo a nuestras vidas. Sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio de aquello. Muchos venimos de hogares destruidos o de contextos de miseria. Pero hemos comprobado la gracia y el amor de Dios, que cómo Dios vino a nuestras vidas. Cómo Dios ha llegado. Y empieza esta especie de confrontación. ¿Hay alguien de ustedes que ha estado alguna vez en un juicio? No me responde. Yo sí estuve en uno. Y fue terrible. Porque tenía 21 años. Y no hallaba qué decir. Cuando la jueza empezó a hablarme, duro, yo lo único que hacía era llorar. La sensación que tiene uno de estar expuesto, de estar desnudo y de no poder defenderse frente a las preguntas que te hacen. Y aquí encontramos una especie de juicio. El juez del universo llama a comparecer ¿a quién? A Adán. Y le pregunta, ¿qué pasó? Dígame usted, ¿qué pasó? La mujer fue. ¿Qué pasó? La mujer fue. La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Qué tenía que haber hecho Adán? Haber defendido a su mujer. Haber dicho, Señor, yo me quedé callado. Señor, yo guardé silencio. Señor, yo no fui capaz de abrir la boca. Yo no fui capaz de proclamar tu palabra. Y por eso mi esposa cayó. ¿Qué hizo él? La mujer que tú me diste, esa me dio de comer. Inmediatamente las primeras consecuencias del pecado. ¿Cuál? Desplazar la culpa. Echarle la culpa a otros. Es que el profesor me tiene mala, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me comprende, es que el pastor no me escucha. Desplazamos la culpa. Somos expertos en eso. Es una herencia de Adán. ¿Y luego qué hace Dios? ¿A quién llama a comparecer? ¿A quién llama al juicio? ¿A quién llama a este tribunal? A la mujer. Y le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y lo primero que dice la mujer es, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Miren esto. ¿Se dan cuenta que Dios está conversando con ellos? Está dialogando con ellos. Está teniendo una conversación como la de un padre con sus hijos. ¿Lo pueden percibir en el relato? Está teniendo una conversación con ellos. Dándole oportunidad ¿para qué? Para arrepentimiento, dándole oportunidad para que confiesen. Está conversando con ellos. Podemos ver la misericordia y la gracia de Dios allí. Porque ellos cuando comieron del árbol prohibido, del fruto, debían haber muerto instantáneamente. Sin embargo, no sucedió así. No se manifestó el juicio de Dios inmediatamente. Sí se manifestó la sentencia, el ser expulsados, el perder la comunión con Dios. Dios conversa con el hombre le echa la culpa a la mujer. Dios conversa con la mujer le echa la culpa a la serpiente. ¿Y luego qué hace Dios? Vayan por favor. Génesis capítulo 3. Verso 13. Está en este diálogo Dios con el hombre y con su mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pongan atención en el verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Notan la distinción? Dios no está conversando con la serpiente. Dios no le está pidiendo cuentas a la serpiente. Dios no le está dando oportunidad de confesar. Dios viene y la maldice. Dios le dio oportunidad al hombre
y a la mujer. Pero las palabras que escucha la serpiente, Satanás, ¿cuál es? Maldición. Inmediatamente. Ni siquiera le pide una excusa, ni siquiera le pregunta por qué hiciste esto. No. Dice el texto claramente. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El mismo Dios que había dicho que era bendito todo, ahora está maldiciendo. Y esa maldición es un símbolo de juicio inmediato. Y en medio de este juicio, en medio de esta declaración de juicio, Dios anuncia algo que los teólogos denominan como el protoevangelio, o la primera promesa del evangelio, o el primer anuncio del evangelio. Busquen por favor el verso 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente Dios se dirige. Y la primera palabra de juicio y maldición y condenación, ¿para quién fue? Para la serpiente. Luego de eso, ¿qué hace? Da un anuncio de cómo va a romper esta alianza satánica que Satanás había hecho con el hombre. Vamos por favor a Isaías. Busquen por favor Isaías capítulo 28, verso 18. ¿Isaías cuál? Isaías 28, verso 18. Dice: y será anulado vuestro, ¿qué? Pacto. Será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Una promesa. ¿Cuál pacto? El hombre había hecho un pacto ¿con quién? ¿Con quién lo hizo? ¿Con quién hizo alianza? ¿Con quién hizo una amistad? Y Dios está diciendo, yo voy a romper esa amistad. Yo los voy a separar. El romper esa amistad implica poner en amistad ¿a quién nuevamente? A Dios con el hombre. En el primer pecado, el hombre se separa de Dios y hace amistad con Satanás. Pero en este anuncio del pacto, en este anuncio del evangelio, Dios le dice a los hombres: voy a hacer que ustedes nuevamente sean mis amigos. Voy a hacer que ustedes nuevamente sean mis amigos, mis íntimos. Que volvamos a tener nuevamente, ¿qué cosa? Comunión, unión, una relación. Es por eso que Dios viene inmediatamente con juicio y rompe esa amistad satánica. Muchas personas creen que la caída de Satanás se originó en el cielo. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Que en el cielo se originó la caída de Satanás y que después Satanás fue arrojado a la tierra y que empezó la destrucción. Eso es mentira. La Biblia no enseña tal cosa. La caída de Satanás y de los ángeles fue al momento de la caída de Adán. Ahí se originó. ¿Por qué? Os vamos a explicar por qué. Si tienen tiempo, o si no tenemos tiempo, lo dejamos por otro día. Pero busquen por favor Isaías capítulo 14. Estamos hablando de que Satanás y sus ángeles, en un principio los ángeles fueron puestos ¿para qué? ¿Cuál es la misión de los ángeles? Guardar a los hombres, ser servidores de los hombres. ¿Ya? Vean por favor Isaías capítulo 14. Isaías 14, verso 12. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando está hablando de cielo, no está hablando del cielo, está hablando de una posición, está hablando de caer. ¿Cuál era la posición que Dios le había dado a los ángeles? Una posición honrosa de servir a los hombres, de guardar a los hombres, de ministrarlos. Lo vamos a entender luego. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese monte del testimonio, recuerden que el huerto del Edén, ¿dónde estaba situado?
En un monte. Y ese monte del testimonio era el monte donde se iba a sellar el pacto. Ese monte del testimonio era el monte donde el hombre iba a sellar su comunión para siempre con Dios. Por eso se habla del monte del testimonio. Entonces está hablando de Génesis. Está hablando del origen de la caída. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Serán semejantes a Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lean por favor en paralelo Ezequiel capítulo 28. Verso 13. Ezequiel 28, 13. En Edén. Qué coincidencia. Qué coincidencia. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Se recuerdan cuando Dios instala a Adán en el huerto? ¿Qué le dice? Le ordenó que debía labrar el huerto, trabajarlo y además ¿qué tenía que hacer? Guardarlo. Es decir, cuidarlo. Dios le está diciendo, cuidado, hay una amenaza ahí, cuidado, cuidado. El hombre sabía. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Se recuerdan cuando se da el relato del huerto y se da el relato de los ríos? Y los ríos está hablando de los minerales. Los mismos minerales. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse. ¿Fue puesto para servir a quién? Como un querubín grande y protector. ¿Para servir a quién? Servir al hombre. Servirlo. Ese es el ministerio de los ángeles. Eso nos enseña el libro de Hebreos. Que los ángeles son ministros de Dios y están puestos ¿a qué? Al servicio de su pueblo. De hecho, si nosotros pudiésemos ver ahora las cosas invisibles, estamos reunidos con ángeles aquí. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. ¿Y esos ángeles para qué están? Para servir al pueblo de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Otra vez. ¿El qué? El santo monte de Dios. El monte santo, el monte del testimonio. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados, hasta que se halló en ti maldad. Escuchen bien esto. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa palabra, contrataciones, en hebreo significa comercio o negociación. Interesante. Lo que está diciendo es que Satanás, ahí, como ese ángel codicioso, como ese querubín protector, su misión era guardar, servir al hombre. ¿Y qué hizo? Entró en negociaciones. Entró una especie de negociación, de comercio. Eso nos habla el libro de Judas también. Que los ángeles abandonaron su posición de honor. ¿Cuál era la posición de honor que ellos tenían? Servir a los hombres. ¿Qué hicieron? Entraron en negociaciones. Satanás entró en una especie de comercio. Y eso es lo que vemos justamente en la tentación a Eva. Una especie de comercio, una especie de negociación. ¿Qué estaba buscando Satanás? Estaba buscando la credibilidad del hombre y estaba buscando también la adoración. ¿Saben qué, hermanos? Muchos dicen, los adoradores del diablo, los que participan en sectas satánicas. Para ser un adorador de Satanás, lo único que tienes que hacer es no hacer nada. Es estar lejos de Dios. Es estar lejos de Dios. Por eso Juan capítulo 4 nos habla de un Dios misionero. De un Dios misionero
Jesús le dice a la mujer samaritana que Él está buscando a ¿quiénes? Adoradores en espíritu y en verdad. Es un Dios misionero. Es un Dios que va al encuentro del hombre. Es un Dios que se va a meter ahí donde está la miseria, donde está el dolor, donde está el pecado, y llama a los hombres. Así lo hizo con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Es Dios mismo que lo va a buscar. Entonces la caída de los ángeles, de Satanás y del hombre fue un solo evento. Y ese solo y único evento, ¿dónde sucedió? En el huerto. Donde se rebelaron contra Dios y pecaron. Por eso, cuando Dios llama a este juicio, cuando Dios llama a comparecer a Adán, a Eva, les da la promesa de redención o les da la promesa de salvación ¿a quién? Al hombre. Pero para los ángeles caídos no hay redención, no hay perdón, no hay oportunidad alguna de salvación, no la hay. Por eso manifiesta Dios inmediatamente su juicio contra la serpiente. Y es un juicio que además declara la victoria de Dios. Está diciendo, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y además dice algo Dios, asegura la victoria. Dios dice, esta te va a aplastar, esta te va a reventar la cabeza. La simiente de la mujer te va a reventar la cabeza. Entonces hablamos de una promesa con una esperanza de victoria. Y esa fue la esperanza de victoria que aguardó el pueblo del pacto en todo el Antiguo Testamento. Por eso encontramos después en Génesis 4, Génesis 5 y todo el resto del Génesis un relato concienzudo de todas las simientes. ¿Por qué? Porque tenían un anhelo. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto y Eva queda embarazada, lo primero que dice en ese primer embarazo es, Dios me ha concedido, el Señor me ha concedido, el Señor me ha dado. Y algo había escuchado la serpiente. La serpiente algo escuchó de que la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a reventar la cabeza. Entonces, ¿cuál era la intención o el deseo de la serpiente? Al primero que nazca, yo lo mato. Yo lo tengo que agarrar. Y es así como se desarrolla Génesis. Desde el capítulo 2 en adelante, es la historia de la simiente. Y cómo esa simiente ha vencido. Cómo esa simiente venció. Y cómo esa simiente se manifestó en el tiempo y en el espacio. Y cómo esa simiente venció. Y vino. Y se encarnó. Y venció. Y esa simiente es Jesucristo. Amén. Amén. Venció todos los intentos de Satanás. Sí, Señor. Por destruir. Por matar. ¿Recuerdan cuando estaba a punto de nacer Jesús? Y José y María tienen que ir a empadronarse, ¿cierto? A esta especie de volver a su ciudad natal. ¿De dónde eran ellos? De Belén, de Judea. Y ahí estaban sus parientes. Y la Biblia nos dice que ellos no encontraron, ¿qué cosa? Ni un lugar donde hospedarse, ni siquiera en el mesón. ¿Pero cómo? ¿Es que acaso ahí no vivían sus parientes? ¿Es que acaso alguno de sus parientes no los pudo alojar? Nadie los quería alojar. Nadie. Jesús viene, se encarna en el cumplimiento del tiempo, en las condiciones más miserables, en las condiciones más deplorables, y vence todo ataque y todo plan del enemigo. Amén. Cuando crece nuevamente, Dios le ordena a José llevar a su esposa, su niño, ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes había ordenado matar a todos los niños. Porque la serpiente estaba astuta, estaba pendiente de que iba a venir uno y lo iba a destruir. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios llamó a su hijo de Egipto. Esa es la promesa que aguardan todos los santos del Antiguo Testamento. Y esa promesa tiene cumplimiento en Jesús. Esa promesa se cumple en Cristo. Busquen por favor Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Entonces este primer anuncio de Génesis 3:15 es un anuncio de cómo va a venir el Evangelio. El Evangelio viene por medio de una simiente. Esa simiente se manifiesta en la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo del pacto. De ese pueblo del pacto, una tribu en especial, la tribu de Judá, de donde iba a salir el rey. Y por eso los evangelios están presentando a Jesús como el rey prometido, como el rey que viene.
como el Mesías ungido, como el Mesías salvador. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios en vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo que aclama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. El verdadero Adán ha llegado. Amén. El verdadero Adán se ha manifestado. Y el verdadero Adán viene a reventarle la cabeza a la serpiente. Amén. Viene a terminar. Eso es lo que dice Jesús. Yo he venido a darles vida. El ladrón sino que viene a matar, robar y destruir. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. He venido a desarmar las obras del diablo. Gloria a su nombre. Lo que Adán no puede cumplir. Lo que Adán no pudo cumplir. El verdadero Adán, el verdadero Hijo, viene a terminar con la serpiente. Viene a terminar con su engaño, mentira, destrucción. Ahora eso sucede y se cumple efectivamente en la crucifixión. Eso se cumple efectivamente en la crucifixión, en la resurrección de Cristo. Pero ¿qué esperanza guardas tú? ¿Qué esperanza guardas tú? Pablo le escribe a la iglesia perseguida de Roma. ¿Saben lo que les dice? En breve, el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a Satanás. La primera promesa del Evangelio que decía que la simiente iba a venir y le iba a reventar la cabeza a Satanás. Le iba a reventar la cabeza a Satanás. Pero esta promesa post-crucifixión nos dice a nosotros, su iglesia, que Dios va a aplastar la cabeza de Satanás bajo nuestros pies. Que no va a haber más destrucción, que no va a haber más miseria, que no va a haber más dolor. Esa es la esperanza bendita del Evangelio. Ese es el Evangelio que nos renueva. Ese es el Evangelio que nos transforma. Entonces, en medio de todo este panorama oscuro, donde Dios llama a comparecer al hombre y a la mujer, le da una esperanza. ¿Fueron expulsados del huerto? Sí. Pero ¿saben cómo fueron expulsados al desierto? Con una palabra. Con una palabra en sus corazones. Ellos salieron al desierto con el Evangelio. Ellos salieron al desierto, a los cardos, a los espinos, con una palabra en su corazón. ¿Cuál era la promesa? Dios va a vencer. Y Dios vino y venció. Amén. Vayan conmigo, por favor. Leyó esto el presbítero Jorge en la mañana y justamente lo puse de forma intencional. Apocalipsis capítulo 12. Si no entiende el Antiguo Testamento y lee por primera vez este relato, se va a imaginar aquí hasta Harry Potter, se va a imaginar las crónicas de Narnia. No. Apocalipsis es el libro más esperanzador de la Biblia. Amén. Apocalipsis es el libro lleno de triunfo, de gloria, porque nos muestra un Dios soberano, a un Cristo vencedor. Amén. Vean por favor Apocalipsis capítulo 12. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, la angustia del alumbramiento. Una mujer, una simiente, un pueblo. ¿Y cómo lo ve Juan? Dice que tiene el sol sobre su cabeza y bajo sus pies, ¿qué cosa? La luna. El señorío del hombre, ¿sobre qué? Sobre la creación. Entonces está hablando de este pueblo. Pero también Juan dice: y aparecerá otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón de escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de tu mujer, y la simiente de la mujer. Entonces desde ahí, desde ese anuncio en adelante, Satanás, ¿qué quiso? Destruir la simiente santa.
destruir la simiente, porque si sabía que si destruía la simiente no iba a venir el Mesías prometido, si sabía que solo destruía a Abraham, si sabía que solo destruía a Isaac o destruía a Jacob o alguno de los patriarcas, jamás se iba a manifestar el Mesías prometido. Por eso encontramos que cuántas veces Dios libró al mentiroso de Abraham cuando ofreció a su mujer. No, si no es mi esposa, es mi hermana. Qué lindo. Los hombres dando el ejemplo. No, si no es mi esposa, es mi hermana. Es mi hermana. ¿Y qué sucedió? El rey estaba a punto de acostarse con Sara. ¿Y qué hizo Dios? Dios se le revela en un sueño. Y le dices, no la toques. ¿Por qué? Porque la simiente, la descendencia, no tenía que ser corrompida. La descendencia no tenía que ser cortada. Porque Dios se iba a manifestar de algo que no era. Porque Dios iba a venir por medio de la debilidad. Porque Dios se iba a manifestar por medio de un pueblo miserable. A través de una mujer que no podía quedar embarazada. A través de una mujer que no podía dar a luz. Ahí el Dios glorioso iba a manifestar la vida y la esperanza del Evangelio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Más adelante el relato de los hijos de Jacob. El relato de los hijos de Jacob. Los hijos de Judá. ¿Se recuerdan? Uno en particular, un hijo de Judá, tomaba a su mujer, Tamar. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? No procreaba con ella. No quería engendrar. No quería dar continuidad a ¿qué cosa? A la simiente. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Porque ellos se estaban convirtiendo en verdaderos anticristos. Porque eso nos enseña la Biblia, que a través de esa simiente iba a venir el león de la tribu de Judá. Y si no podía haber un engendramiento, no iba a aparecer el león de la tribu de Judá. Y si no aparecía el león de la tribu de Judá, nadie iba a reclamar el trono, nadie iba a reclamar el cetro de David. Esa es la historia de la redención. Y está llena de triunfo, está llena de gloria en medio de la miseria. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios permite que Tamar, una mujer que no podía engendrar y que nadie quería dejarla embarazada, que la usaban como un objeto sexual, se disfraza de una prostituta. ¿Y se involucra con quién? Con su propio suegro. Y en medio de toda esa perversidad, en medio de toda esa maldad, Dios sigue cumpliendo su propósito. Nacen 2 hijos, pares. Y esos nombres los encontramos después, en la genealogía de Cristo. De donde desciende Jesús. De un linaje de pecadores. De un linaje de gente miserable. De un linaje corrupto. Para redimirlos a todos ellos. Para traer esperanza. Para reventarle la cabeza a Satanás. Entonces de eso está hablando Juan. Pongan su atención, por favor. Dice entonces, se para frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón. Oh, qué hermoso. Dice, y regirá con vara de hierro todas las naciones. Amén. Los salmos mesiánicos. El Salmo capítulo 2 dice, oh, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo que viene a través de este linaje, que viene a través de este pueblo llamado iglesia. No eres cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Gracias. Hemos sido insertados en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Gracias, Señor. Donde reina la gracia. Gloria a su nombre. Si no lo ves es porque no entiendes el Evangelio. Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Y adivinen para qué. Para su trono. Porque a él le pertenece el trono. Aquel que fue prometido en Génesis 3:15 viene, cumple el pacto y está sentado al trono, a la diestra de Dios. Gobierna su iglesia, gobierna su pueblo. Vayan por favor al verso
Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Escuchen bien esto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, de su enviado, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y ellos le han vencido. Está hablando de esta simiente, está hablando de la iglesia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El acusador ha sido echado fuera. ¿Cuándo el acusador ha sido echado fuera? ¿Qué hace un acusador? ¿Qué hace un fiscal? Acusa. Es el acusete del curso. Dice, ese es el culpable. Ese es el culpable. Debe pagar. Pero cuando el pago ha sido efectuado, cuando la causa ha sido pagada, cuando la causa ha sido juzgada y pagada, el acusador debe guardar silencio. El acusador debe callar. Porque el pago ya fue hecho. Porque Jesús, el Hijo de la simiente santa, ha pagado. Y el acusador ha sido echado fuera. No hay quien te acuse. No hay quien te acusa delante de Dios. Ahora, ¿cómo termina la historia? Miren, del monte de Edén nos vamos a ir a otro monte. Es lo que sucede hoy. Es lo que sucede aquí. Es lo que sucede domingo tras domingo. Es lo que sucede con la iglesia invisible. Es lo que sucede en nuestra realidad espiritual. Busquen por favor Hebreos, capítulo 12. Vamos entendiendo esta confrontación. Vamos entendiendo que Adán y Eva son llamados a comparecer adelante de un juicio, ¿cierto? Donde Dios le está, ¿qué? Preguntando, y lo está llamando y le está pidiendo cuentas. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Es un juicio. Porque Dios es el juez. Y en medio de ese juicio, que se relata en Génesis capítulo 3, se da esta promesa de bendición, de esperanza. Ya sabemos que esa promesa se cumple efectivamente en Cristo. Pero ahora, ¿qué sucede en la realidad espiritual de la iglesia? Hebreos capítulo 12, verso 22. Escucha bien esto. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Ya no estamos en el monte de Edén. Sin embargo, estamos en un monte. ¿Y el monte dice relación con qué cosa? Con la altura, con la posición, con dignidad. La posición original, pero mayor. Fíjate. Sino que os habéis acercado al monte de Sidón, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo presentan a Dios acá? Al Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Deténganse ahí. Entonces, cada día domingo, cuando tú vienes a la iglesia, vienes a presentarte delante de ¿quién? Del juez del universo. Amén. Gloria a Dios. En este monte santo llamado Sion. Y estamos delante del juez. Y estamos delante del juez. Y estamos delante de este juez. Pero capten esto, por favor, hermanos. En esta ciudad grande, en esta Jerusalén grande, delante del Dios y juez. Y decía que una persona cuando está frente a un juez tiembla y se llena de temor. Pero aquí la Biblia está hablando de que no estamos llenos de temor, porque estamos delante del juez. Y entre el juez y su pueblo, ¿qué dice Hebreos que hay? Está el mediador. Aleluya. Gloria a ti, Está Señor. el mediador. Está el mediador. Está la sangre. Está la sangre de Jesucristo el justo. Está la sangre que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel decía: oh Señor, hazme justicia. La sangre de Cristo le dice a su pueblo y te dice a ti:
yo soy tu justicia. Gloria a ti, Padre. Yo Gloria a pagué. ti, Señor. Yo pagué. Gracias, Señor. Yo soy quien te justifica. Yo soy tu abogado. Yo soy tu justicia perfecta. Ya no eres enemigo de Dios, sino que eres amigo. Ya no eres un extranjero de la ciudad. Eres un ciudadano de la ciudad. Ya no eres un pobre del desierto. No eres un vagabundo. Eres un ciudadano, un predestinado, un elegido Gloria, de Señor. la ciudad santa de Dios. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra posición. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es. Entonces cuando venga domingo tras domingo, oh, por Dios, que puedas comprender esto, delante de quién estás, que ya no hay quien te acusa. ¿Por qué? La causa fue pagada. Y el acusador ha sido echado afuera. Tu conciencia ha sido limpia por la sangre de Jesús. La confrontación del Evangelio, la bendición del Evangelio. Las buenas noticias: Jesús es vencedor. La esperanza de la iglesia: Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Se terminará el dolor, se terminará la miseria, se terminará todo lo que ha causado el pecado. No somos vagabundos. No estamos vagando, hermanos. Somos peregrinos. ¿Nota la diferencia? Un vagabundo no tiene casa. Un vagabundo no tiene paradero. Un vagabundo no tiene ciudad de destino. Los peregrinos de Dios van a la Nueva Jerusalén. Amén. Los peregrinos de Dios Gloria a van a la Dios. ciudad de Dios. Y mientras vamos caminando en medio de esta ciudad, vamos cantando salmos, vamos cantando cánticos de gloria, cánticos de victoria, de aquel que ha redimido a su pueblo, venció por ellos y hemos sido llamados. Y Dios te dice: bien, Gloria buen a Dios. siervo fiel. Gloria. En lo poco fuiste fiel. Gloria. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria. Este es el gozo del Señor. Recoger un pueblo, la gloria de su nombre y restituir todas las cosas para la gloria y la excelencia del Dios del pacto. A Él sea la gloria en su iglesia y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.